pido que también abras nuestra mente y nos ayudes a aplicar lo que aprendamos aquí hoy, Señor, que no se quede dentro de estas paredes, sino que tú nos ayudes a ir transformando nuestra vida cada día, Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie para predisponernos. Saluda al que tengas más lejos. Al que veas por allí más lejos, salúdale. Hola. Muy bien. Ya te puedes sentar. Bueno, es más fácil predicar que dar trigo. Eso dice aquí un refrán castellano, ¿no? Fácil subirse aquí arriba y decir lo que tenemos que hacer, que ayudar, en fin. Vengo humildemente a exponeros algunas reflexiones a consecuencia de la lectura de un texto que todos conocemos bien, en Lucas 5, del 1 al 11, y a ver qué os parece, si en alguna cosa he tenido acierto. Dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Me gusta este relato porque en un corto espacio de tiempo hay muchas líneas diferentes de relación entre Jesús y Pedro, que ahora voy a extender un poco más. Hay un detalle que no viene en el Evangelio de Lucas, pero sí viene en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, porque Pedro ya había tenido un encuentro con Jesús antes de este en el lago. En Juan 1 dice el 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefa, que significa Pedro, o más bien piedra. Así, con estos 2 textos, como digo, hay un montón de líneas de diferentes tipos de relación, de modalidades entre Pedro y Jesús. El primer encuentro que tiene Pedro con Jesús viene por esta noticia de su hermano que le dice: hemos encontrado al Mesías. Y van allí a ver que, sospechando que a lo mejor pues pueda ser verdad, ¿no? Y una vez que Pedro lo encuentra, pues tiene por delante toda una serie de retos. Si es el Mesías, ¿cómo será este Mesías? ¿Qué tendrá que ver conmigo? ¿Qué relación estableceremos? De hecho, aunque Pedro creyó a su hermano y fue a ver si Jesús era el Mesías, en realidad no llegó a estar seguro hasta el capítulo 9. Estamos en el capítulo 4, todavía quedan 5 capítulos para que Pedro dijera verdaderamente este es el Mesías, ¿no? Ahí dice, Jesús les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ya se lo había dicho su hermano en el capítulo 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que Pedro en realidad no estaba convencido hasta este momento de que verdaderamente
había encontrado a Cristo, el Mesías. Volviendo a la escena a la orilla del mar, primeramente, después de ir a ver cómo es el Mesías, tiene un contacto como maestro. Desde allí enseñaba a las multitudes. Así que ahora la cosa está de alguna manera clarificándose. Bueno, Jesús es el Mesías, pero también Jesús es un maestro. Y luego, un poco antes, Jesús le había pedido que empujara la barca para poder Jesús predicar desde la barca y así que todo el mundo le viera. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Y cuando acaba el discurso, le dice a Simón, ahora ve a las aguas más profundas, echa tus redes para pescar. Ha cambiado otra vez. Primero es el maestro, pero también es un maestro que pide que le sirvas, y ahora es un maestro que parece que quiere pasar un rato de ocio, que le apetece pescar, y le dice, Pedro, mete el agua para adentro y vamos a pescar. Y bueno, pues Pedro, como Jesús no da puntada sin hilo, que se suele decir, pues aprovecha ese tiempo de ocio para mostrarle algo a Pedro con la pesca abundante y quién es él. Cuando la pesca empieza a salir, es curiosa la reacción de Pedro, que cae de rodillas delante de Jesús y dice, apártate de mí, que soy pecador. No lo dice claramente, pero obviamente Pedro se ha dado cuenta que está delante de alguien santo, de alguien puro, y él no es su lugar estar delante de Jesús como con uno más, pescando en una barca. Pero Jesús ha querido llevarle a esa situación, ¿no? Y no sé si a ti te ha pasado, pero yo siempre recuerdo mi experiencia de conversión. Yo tenía 17 años y estaba en un retiro y alguien me preguntó, ¿quién quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y ahí fui yo, el primero. Y de repente nadie me había dicho nada y me pasó lo mismo que a Pedro. Me di cuenta que estaba delante de un Dios santo y que yo no era santo. Por lo tanto, estaba en un lugar que no me correspondía. No podía estar allí. Pero gracias a Jesús, gracias a su muerte y su resurrección, yo sí podía estar allí. No por mis méritos, sino por los de Jesús. Y entonces cuando leo este pasaje de Pedro, me acuerdo siempre de ese día de noviembre que estaba en aquel retiro con 17 años y me di cuenta, sin que nadie me lo explicara, cómo era Dios. Alguien puro y santo. Y alguien delante del cual yo no era digno de estar delante de él. Y a Pedro aquí le pasa lo mismo. Y enseguida la escena cambia otra vez. Ahora le dice, no tengas miedo. Ahora en adelante pescarás personas. Así que este Mesías también es alguien que viene con una misión. Y ves, es como que está constantemente cambiando una cosa nueva, una cosa nueva, una cosa nueva. Entonces la relación entre Pedro y Jesús se está llenando de riqueza, de matices, de diferentes formas de relacionarse, ¿no? Y Pedro ahora tiene que responder a la propuesta de Jesús. Si va a aceptar el cambio o no. Para beneficio de todos, os informo que aceptó. Ya lo sabíais. Así que el objetivo de la predicación es que veamos que Jesús quiere establecer una relación con cada uno de nosotros, que esa relación tiene una gama de líneas y modalidades en las cuales tenemos que estar dispuestos a desarrollar para que tengamos una relación plena tal como la que Él quiere tener con nosotros. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya tenemos una relación con Jesús desde hace tiempo. Si no es así, hoy sería un buen día para empezar y sería maravilloso para tu vida. Pero nuestra relación con Jesús está desarrollándose en todas las líneas y matices que Él quiere que desarrollemos, como estamos viendo que estaba pasando con Pedro, y ahí es donde quiero ir un momento en este día. Como hemos dicho, Pedro sigue a Jesús porque cree que es el Mesías y empieza a descubrir lo que supone seguir al Mesías. Si crees esto, de repente van a venir nuevas líneas. Si todavía no crees que Jesús es el Mesías, investiga, porque sí lo es. Pero si verdaderamente tú crees esto, van a empezar a surgir líneas de relación y modalidades diferentes. Primera de Juan dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y nosotros también. Y entonces ahora vamos a ver a dónde nos lleva eso. Como a Pedro, cuando le hizo caso a su hermano, ¿a dónde le llevó eso? ¿A dónde nos llevará a nosotros? Como hemos dicho,
Pedro está en el lago escuchando a Jesús primeramente como maestro. Y bueno, pues ya sabemos qué tipo de maestro era Jesús. No era como un catedrático que se pone ahí en una cátedra y dicta su clase, y si te has enterado bien y si no nada, y si no has tomado apuntes, pues te las apañas. Jesús hablaba con autoridad, pero también se ponía al nivel de cada uno. Y Él quiere enseñarnos, las cosas que nos quiere enseñarnos son cosas prácticas para que aprendamos cómo es Dios, cómo debe ser nuestra manera de vivir, cómo debemos de comportarnos, qué cosas son importantes, cuáles no son importantes. Y lo vemos esto a lo largo del Evangelio. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, una mujer de Samaria. Wow, un judío no habla a una mujer de Samaria, pero Jesús va y habla con ella, mujer y tal y cual. Y empieza a sacar ahí unos cuantos trapos sucios que tiene la mujer, pero lo hace de tal manera que a la mujer le llama la atención, y al final todo el pueblo de esta mujer viene a escuchar a Jesús. Qué manera tan interesante de enseñar, incluso de cantarle 4 verdades a la mujer, y eso no hace que se rebote, sino al contrario, que trae a todo su pueblo para que escuchen a Jesús. Sabemos un poco más adelante también en Lucas 9 tenemos a Santiago y Juan cuando también van por Samaria, y entonces en un pueblo de samaritanos no los quieren recibir, y Santiago y Juan no se les ocurre otra cosa, dice: vamos a pedir que venga fuego del cielo para que los consuma. Y Jesús no les deja. Pero no sabéis quiénes sois estos 2 tíos bárbaros. Pues según vamos leyendo el Evangelio, descubrimos que son personas un poco más adelante transformadas. Lees las cartas de Juan y todo es amor, todo es amor, todo es amor. Era un bestia, pero Jesús, con su enseñanza, con su forma de hacer, va transformando a estas personas. Incluso con Pedro mismo, si ves el capítulo 21 de Juan, cuando Jesús ha resucitado y se encuentra de nuevo con Pedro y algunos de los que están pescando. Luego hablaremos un poco más de esto. Busca a Pedro para que vuelva al camino. Viene a su nivel, al lugar donde está Pedro, y de nuevamente lo enfoca en la misión. Jesús es un maestro, pero además es un maestro que pide que le sirvas, que le hagas caso, porque lo que te está enseñando no es solamente para que sepas cosas de filosofía o para que sepas más de Dios, está enseñando un estilo de vida totalmente distinto. Cuando Jesús le dice a Pedro que eche las redes, Pedro tiene 2 opciones: o no hacerle caso o hacerle caso. Como estamos viendo, a Pedro le parece que lo que Jesús le está diciendo es perder el tiempo. Primero, Jesús no era pescador y Pedro sí era pescador y venía de una familia de pescadores. ¿Quién le va a enseñar a Pedro cómo pescar? Pues Jesús. Pero él podría haber dicho: hemos estado toda la noche pescando, no sé por qué no pescarían, pues en este tiempo no hay peces, o aquí los peces pican por la mañana y no por la tarde, o yo qué sé por qué no picaban. Pero Pedro, ya que tú lo dices, voy a probar. Y eso es un kit muy importante, muy importante. Podemos vivir por lo que sabemos, por lo que conocemos, por lo que nos apetece, por lo que queremos hacer nosotros, o podemos fiarnos de Jesús. Y a veces hacer cosas que parecen incongruentes. Esto ha sido así desde el principio de los tiempos. El cristianismo consiste en eso, en que en vez de hacer lo que yo considero que es oportuno, dejo que Jesús diga lo que es oportuno. En vez de hacer lo que a mí me apetece y lo que a mí me parece que es lo correcto, hago lo que Jesús dice que es lo correcto. Es morir a uno mismo. Y qué curioso, descubres cuando haces esto, te sientes libre, te sientes bien, las cosas funcionan. Jesús dijo: yo soy la verdad, y la verdad os hará libres. Así que cuando haces este gesto, de decir, no voy a vivir yo, sino que va a vivir Cristo en mí, lo que yo voy a hacer es lo que quiere Cristo, y resulta que encuentro la libertad. No tiene sentido. ¿Cómo puede ser que haciendo lo que me dice otro descubra que soy libre? Pero con Jesús es así. La verdad nos hace libres. Y es un proceso maravilloso, ¿no? De descubrir estas cosas. Hoy día en nuestra sociedad esto cada vez más raro. Vivimos en un tiempo que prima la individualidad y las propias decisiones, y generalmente en base a lo que sentimos. Hay 2 escritores, José Rasti y Marino Pérez. Voy a hablar de un libro que no es un libro religioso, es un libro de ciencia.
profesores de la Universidad de Oviedo. Tienen un libro, se titula Nadie nace en un cuerpo equivocado. Os podéis imaginar de qué va, que sirve para este tema, pero sirve para muchos otros. Ellos dicen que debido a la presión social y la cultura en la que vivimos, se da a los sentimientos propios y a la vivencia interior el peso de ser algo científico. Parece que vivimos una sociedad muy científica, que todo hay que demostrarlo, todo tal, pero estos dicen, lo están enfocando en concreto con respecto a gente trans, y ellos dicen, pues bueno, pues sí que ya sabemos que hay de todo, que a veces el desarrollo de la persona, a unos pocos tienen disforia de género, y es una cuestión médica y tratable, ¿no? Pero tantos como hay, y ellos lo achacan a esta forma de que viene por la presión social, por la cultura en la que vivimos y porque le damos a los sentimientos y a la voz interior el valor de como si eso fuera científico cuando no lo es. Con lo cual, pues muchos diagnósticos no están bien enfocados, no todos, pero muchos de ellos no están bien enfocados y traen mucho dolor. Cuando empezamos a relacionarnos con Jesús, entonces Él viene con su enseñanza y es una enseñanza práctica. Él lo que empieza a hacer es a poner orden en nuestro desorden. Cada uno tiene un desorden, unos más y otros menos, pero todos tenemos algún desorden que enfrentar. Durante toda la vida, como dice Rubén con el arrepentimiento, pues hay desórdenes que tenemos que tratar, pero sobre todo al principio, cuando uno empieza el camino, pues generalmente hay muchas cosas que poner en orden, pero tranquilo. A Jesús no le asusta el desorden. Él sabe cómo hacerlo. ¿Habéis visto estos programas de televisión, no? Con la gente con síndrome de Diógenes, que tiene su casa llena de basura, que allí no hay quien viva, con excremento de perro, de todo por todas partes, y entonces viene un equipo de pulcros que ponen la casa en orden, la limpian, la ponen guapa y la dejan, vamos, como nueva. ¿Cuánto durará así? Pues Jesús es como ese equipo. Da igual el Diógenes que tengas interiormente, que Jesús va a venir y te va a poner limpio y ordenado. Y además va a tirar muchas cosas que sobran. Lo primero que suele enfrentar, pues que cuando venimos al Señor solemos traer conflictos familiares. Que si con este no me hablo, que si a mi padre no le obedezco, que si de mis hijos no me ocupo. Pues Jesús empieza a poner orden en estas cosas. A veces estos conflictos son sociales, me llevo mal con los compañeros de trabajo, le quemo la puerta a un vecino, en fin. Esas áreas son las primeras que Jesús empieza a poner orden. Recuerdo cuando trabajaba en Acorema haber acompañado a algunos de los chicos que venían a rehabilitación a pedir perdón a un tendero porque le había robado unos años antes. Y entonces este chico se había convertido, se ven conmigo y vamos allí donde el tendero. Mire usted, que yo fui el que salté por esa ventana y entré y le robé y no sé cuántos. Y el tendero dice, no importa, te perdono. Es como la reacción de alguien que venía. Jamás en la vida uno puede pensar, no sé, el que me robó a mí la bicicleta ahí en la puerta de la iglesia, que venga un día y me diga, toma, aquí la tienes. Igual le digo, llévatela, que ya tengo otra. Pero la reacción cuando viene alguien así, cambiado, oye, lo siento mucho, era otra persona, llevaba mala vida, ahora he cambiado, perdóname, que yo fui el que te robé. Pues nada, tranquilo, no pasa nada, te perdono. A veces venimos con relaciones de pareja inapropiadas. Ahora, como es normal, pues nada, nos vamos a vivir juntos, no hay un compromiso, no hay una ceremonia, no hay un matrimonio, no hay nada. Y muchas veces pues Jesús tiene que venir a corregir estas cosas. Pues bueno, no hace falta hacer una boda, gastarse miles y miles de euros, pero se puede hacer una sencilla ceremonia donde la pareja que no ha ordenado esto puede ponerse delante de Dios, de la familia, de los amigos, decir, me comprometo con esta mujer, con este hombre, a vivir fielmente, a amarla, a respetarla, hasta que la muerte nos separe. A veces nos pilla con prácticas laborales inapropiadas. Esto que hacemos aquí, todo el mundo lo hace. ¿Os acordáis? Os hablé de Alfredo Bautista, es este gitano que se convirtió en el movimiento gitano español en los años 60. Y él cuenta en su libro que con sus hermanos vendía pues, piezas textiles, no sé cuáles, y iba diciendo que eran de seda.
pero no era seda, parecía seda. Y al poco tiempo dijo, tuve que dejar ese trabajo, ya no podía hacerlo. Mis hermanos me decían, pero bueno, todo el mundo lo hace, esto es una técnica comercial y además a los payos le puedes engañar. No consiguió, dejó el trabajo, ojo, sin tener otro. La alternativa era, Dios proveerá. Pero una vez que él se había entregado al Señor y que Jesús estaba relacionándose con él, él ya no podía seguir con ese tipo de prácticas y las abandonó. A veces hay mal uso de la economía, gastar más de lo que ingresa, pedir créditos para cosas que no tienen importancia, gastar por aparentar, no por necesidad, sino por eso, porque tener mejor imagen que nadie. Muchas veces nos pilla con adicciones al juego, a las drogas, pero muchas veces adicciones no a cosas malas, al móvil, las redes sociales. A veces cosas buenas no las administramos bien. El deporte, hacer deporte es bueno, pero si pones el deporte por delante de tu familia, o si tienes que ir a trabajar y en vez de ir a trabajar te vas a hacer deporte, muchas veces el desorden que llevamos dentro es grande y Jesús tiene que ir poner orden en unas cosas y en otras. En una palabra, trabaja con nuestro egoísmo, con eso de estar yo en primer lugar antes que los demás. Y eso quiere decir que entonces que Jesús está en un lugar posterior. Y mira, el Mesías no puede ir en segundo lugar, tiene que ir en primero. Nuestra forma de hablar, soltamos tacos, maldiciones, y eso pues también cuando uno viene a Jesús, Jesús lo cambia. Hace muchos años, cuando éramos jóvenes, Casilda trajo un día a su hermano a la piscina con algunos de la comunidad de San Julián. Y cuando volvió a su casa le dijo a los padres, oye, esos chicos, ninguno dice tacos. Oye, le llamó la atención que había estado con un grupo de adolescentes y todos hablaban sin soltar un me cago en, no sé qué, los más. Esas cosas también dicen mucho de nosotros, ¿no? Vuelvo a Alfredo Bautista, este gitano. Hoy va la cosa de gitanos. Y a mí me encanta el movimiento gitano español. Es que cuando leo de él, me gustaría haber sido partícipe de ese movimiento. Alfredo Bautista le invitaron a predicar en Olite, en un barrio muy pobre, en Olite, un pueblo de Navarra. Estuvo allí varios días y ahora hace un resumen de lo que pasó. Pudimos escuchar maravillosos testimonios cada noche de personas que se convertían. Matrimonios rotos que Jesús los unía. Gitanos borrachos que se convertían y dejaban el alcohol. Algunos pegaban a sus mujeres como una costumbre habitual en sus vidas, pero al aceptar el Evangelio dejaban de hacerlo. Cambiaban sus navajas por una Biblia y podían hacer las paces con sus enemigos. Qué gozo al verlos tan felices. En medio de la pobreza nadie podía quitarles el gozo de Dios que sentían. Qué interesante. Me encanta esto, lo que estaba pasando ahí. Hace tiempo encontré a un colega, parece que era de Asturias, no recuerdo bien, pero dice, mira, hay una chica de mi iglesia que ha ido a ese encuentro Vuestro Origen, no sé qué le habéis dado, pero ha vuelto transformada. De eso se trata. De eso se trata. Y Pedro, en la primera carta que escribe, está hablando de esto. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. ¿Qué tal vamos? Uy, qué tarde vamos. Poneros de pie un momento y luego sentáis otra vez. Ya os podéis sentar. Ahora vamos al episodio donde Jesús quiere pasárselo bien con Pedro. Ve a las aguas profundas y echa tus redes para pescar. Y Jesús quiere estar así contigo en esos ratos de ocio, a veces pasarlo bien. Claro, ahora Jesús pues no está aquí presente, ¿no? Pero vemos varios detalles donde Jesús disfruta también de esta relación de compañerismo, de amistad, de estar pues, pescando, pero a veces también echando una mano al amigo que lo necesita. En fin, estas cosas que hacemos unos con otros. Por ejemplo,
¿Sabéis? Cuando en Mateo 17 se nos cuenta que estaban en Capernaum y les querían cobrar el impuesto del templo. Y Jesús claramente no estaba de acuerdo en pagar aquel impuesto. Tiene ahí una conversación con Pedro y dice, ¿tú crees que nosotros debiéramos de pagarlo? No, porque este impuesto es de aquellos y son aquellos los que... Dice, obviamente nosotros no debiéramos. Pero para que se calle la boca, vete a pescar, pescarás un pez y en el pez habrá una moneda. Es gracioso. Primero Pedro es un pescador, así que dice, bueno, pues como el impuesto generalmente uno lo paga con tu trabajo, vete a pescar y además con el primero que pesques, ahí habrá una moneda y dice, pagas por ti, por mí. A mí me parece una relación muy de colegas, ¿no os parece? Hay un coleguismo ahí muy, muy interesante. Después, poco más tarde, entre Jesús y Pedro primero va en su barca y ahora se hospeda en su casa. Y llega a su casa y estaba la suegra enferma, va y sana a la suegra. Esto es lo que hace un amigo, ¿no? Bueno, si estuviera aquí, ya sabéis, estuviera Óscar López Fradejas, diría la de siempre. Esta es la razón por la cual Pedro negó 3 veces a Jesús en venganza por haber sanado a su suegra. Pero eso no es evangélico. En Juan 5 hace que Pedro camine sobre el agua. ¡Qué divertido! A Jesús le gustaban este tipo de cosas que hacemos a veces los colegas, sobre todo los hombres. ¿A que no tal? ¿A que no cual? ¿A que no te subes allá arriba? ¿A que no andas sobre el agua? Ven aquí, ya verás cómo sí. Y va Pedro pom pom y empieza a andar hasta que se hunde, ¿no? Y al final del Evangelio, en Juan 21, se encuentran a Jesús y había preparado una barbacoa. Estaba allí con unas brasas asando unos pescados y les pide algunos más de los que habían pescado. Es interesante, pero en esta relación de Jesús de amigo con nosotros, yo he descubierto 2 tendencias. Hay gente que le cuesta mucho desarrollar este área. Le parece que es perder el respeto porque el Señor es el Señor, está ahí en los altares, y entonces, ¿cómo voy a relacionar de tú a tú con Jesús? Oye, es como Él quiere relacionarse contigo. No eres tú el que lo estás haciendo. Si no quieres desarrollar este área de amiguete con Jesús, le estás dando un portazo. Porque es Él el que quiere realmente tener este coleguismo contigo. Y luego están los que se pasan, que esta es el único área buena. Entonces Jesús es un coleguilla que todo te permite, todo le parece bien, pues Él siempre está conmigo, lo haga bien, lo haga mal, hasta cuando estoy haciendo cosas que no debiera, porque Jesús me quiere, como Jesús me quiere, pues todo me lo perdona, todo lo permite, y Jesús es mi colega. Y en todas las demás áreas, el maestro, el que te pide que hagas esto, el que tiene una misión para ti, no sirven, solamente Jesús es mi colega. Entonces yo he descubierto que nos solemos mover entre estos 2 extremos, o solamente amiguetes, o no, amiguetes, no, porque es Dios, ¿cómo voy a relacionarme con Dios? Mira, te lo pierdes. Y es que claramente Jesús quiere relacionarse así con cada uno de nosotros. Tranquilos, ya queda poco. En 20 minutos se termina. Finalmente Pedro descubre que Jesús, este Mesías que lo ha encontrado como maestro, como colega, como amigo, como alguien que también le pide que haga cosas, tiene una misión para él. Serás pescador de hombres. Y esa es la misión también para nosotros. Allí pone, somos embajadores de Cristo. Es una cosa parecida, ¿no? Él nos capacita a cada uno con su Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Ves qué diferencia? El hombre contemporáneo vive desde su interior, lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que mi voz interior me dice. Pero entonces lo que tienes que hacer es meter al Espíritu Santo dentro de ti para que sea esa voz la que te guía y la que te dirige, ¿no? Y Pedro termina siendo uno de los 12. Al final del relato que hemos leído dice, dejándolo todo, le siguieron. Y nuevamente, al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, como Pedro había negado 3 veces a Jesús, pues vemos a Pedro que se había desanimado. Aunque Jesús había resucitado, él se había vuelto a pescar. Lo típico, estaba escuchando más su voz interior que la voz del Espíritu. Yo no valgo para esto, no entiendo nada, esto no va conmigo, yo soy un defraudador, no he sido capaz ni de dar la cara por Jesús. Y Jesús viene a Pedro
y así como le había negado 3 veces, le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Te voy a dar la oportunidad 3 veces. Otra vez el típico Jesús colega, ¿no? Dice, mira, qué interesante que has dicho 3 veces que no me conocías, pues ahora vas a decir 3 veces que me amas. Y bueno, hay un diálogo interesante ahí, porque esto ya lo hemos hablado varias veces. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, te quiero. Le está preguntando en el original, ¿me quieres? Con la palabra ágape, que es un amor sacrificial, como el de Jesús, que lo da todo, que no mira nada para uno mismo, que está dispuesto a dar la vida. Y Pedro le contesta, sí, te quiero, que es el amor fileos, que es el amor pues, de amigos, de colegas, de pasarlo bien, de que sí, pues me gustas, más bien sería. Y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y dice, sí, tú sabes que te quiero. Y en la tercera vez, Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? En vez de obligar a Pedro a subir a ¿me amas?, Jesús baja al ¿me quieres? Y Jesús dice, sí, te quiero. Y cada vez que le responde le dice, pues cuida de mis ovejas, apacienta mis corderos, vuelve a hacer la misión que te he mandado que hagas. Sé pescador de hombres. Finalmente, Jesús quiere solucionar los problemas que surjan en nuestra relación. Los problemas que habían surgido entre Pedro y Jesús por esa negación, Jesús viene y los soluciona. No tengas miedo. Así como Dios sabe cómo arreglar el desorden que hay en cada uno de nosotros, Él sabe solucionar los problemas que haya en cada uno de nosotros. Él sabe cómo tratarte. Él sabe si estás desanimado. Él sabe si te falta visión. Él sabe si te has desorientado. Y tendrá alguna forma de tratar contigo si estás abierto a todas estas líneas. Porque, por ejemplo, a través del ser amigos es como Pedro descubrió su llamado a pescar hombres. Si se hubiera cerrado esa línea, no, este es el Mesías, ¿cómo voy a estar con él en el mismo barco? Pero gracias a eso, Pedro descubrió cosas grandes. Gálatas 4, del 4 a 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y si eres hijo de Dios, eres hermano de Jesús. Jesús es tu hermano mayor. Y esa es otra línea, otra línea interesante. Qué importantes son los hermanos mayores. Qué importantes para los padres, porque si tienes un hermano mayor, cuida de este, vete a por el pan, a no sé cuántos, cuida de los hermanos. Si el hermano mayor va bien, generalmente, no siempre, no es matemático, los demás hermanos van detrás, porque la tendencia es imitar lo que hace mi hermano, o es que mi hermano mayor, como me pegues, viene mi hermano mayor, como me hagas algo, me insultes, les voy a decir a mi hermano mayor, y el hermano mayor es el héroe, ¿no? Y pues ahí hay otra relación que trabajar con Jesús, como nuestro hermano mayor. Interesante. Te propongo que leas el Evangelio esta semana y busques más líneas de relación entre los discípulos y Jesús, y líneas que podamos adaptar a nosotros. Y el domingo, cuando vengas aquí, nos las compartes. Igual tienes una predicación mejor que la mía. Muchas gracias.